¿Qué show? Bienvenidos a ¿Qué show? El podcast. Hoy es un episodio muy especial en ¿Qué show? El podcast. Hoy tengo el honor de sentarme frente a una mujer extraordinaria. Ella no solo domina el arte de dormir el dolor, sino el de sanar lo imposible. Es anestesióloga, es intensivista, es experta en heridas, en quemaduras, en estomas. Dirige la única clínica especializada en Culiacán en todo este campo y lidera también Sueroterapia Culichi, donde está revolucionando la manera de regenerar o la manera en cómo trabaja la medicina regenerativa en México. Pero más allá de esa bata blanca y esa cara bonita, es mi esposa, mi compañera de vida y la mamá de mis 2 hijos. Hoy, además, celebramos el Día del Anestesiólogo y muy pronto vamos a celebrar el Día del Médico. Así que este episodio no es solo una entrevista, es un homenaje. Es un homenaje a la mujer con la que he aprendido a curar con ciencia, pero también con amor. Bienvenida, cielo, a tu casa, ¿Qué show? El podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, qué chilo, hace mucho que te quería entrevistar, pero vamos a aprovechar el pretexto del Día del Anestesiólogo y el Día del Médico para escuchar un poquito de todo lo mucho que tienes para decir, ¿no? Es para mí un honor que hayas aceptado y que estés aquí. Te voy haciendo preguntas y tú dices, ¿ok? Ok. Dicen que los anestesiólogos son los héroes que nadie ve. ¿Qué te hizo elegir una profesión, una especialidad tan silenciosa pero tan vital? Es una pregunta muy interesante porque la anestesiología nunca fue un área en la que yo quisiera especializarme. La anestesiología fue un camino en el que la vida me puso y bendito Dios que llegué ahí. Yo siempre, gracias a Dios, yo siempre quise la terapia intensiva, la medicina. Siempre desde chiquita dije que quería ser médico. Pero la anestesiología, la verdad, fue un camino que nunca pensé. Sobre la marcha, ya en el momento, es ese momento crítico de escoger en el ENARM, los médicos, pues el examen que hacemos para escoger especialidades, ese momento en donde me toca escoger qué especialidad tengo que aplicar o para qué especialidad aplicar. Resulta que yo quería hacer terapia intensiva. Terapia intensiva la tenía que hacer mediante medicina interna o anestesiología. Actualmente ya urgenciología también puede hacer esa rama. Sin embargo, en ese momento anestesiología tenía más seguridad en cuanto al puntaje. Sí, tú sigues. Ok. Había más seguridad en cuanto al puntaje. Creía yo que era más accesible y bueno, entré la verdad con muy buen puntaje. Medicina interna me gusta mucho, pero es tipo Doctor House, o sea, es averiguar y entre averiguar a veces como médico, como persona, es una parte padrísima de investigación, pero con los pacientes a veces podemos perder el rumbo, ¿no? O el paciente puede sentir como que, bueno, ya me hizo 50,000 estudios, ya me dio un diagnóstico y ahora qué sigue. O sea, la mitocondria es importante, entonces, pero no es resolutiva. No, yo sentía que a lo mejor no me daba ese gusto de resolver y la anestesia sí. Y el primer año para mí fue, anestesiología es un área en donde en medicina no te enseñan nada. Te enseñan lidocaína, aplicarlo para alguna sutura, para algo así, y de ahí en fuera no sabes nada. El primer bimestre de anestesiología yo sentía que estaba estudiando arquitectura, ingeniería, yo no sé qué diablos estaba estudiando, algo muy diferente cuando tienes que meter a física otra vez leyes de gases, una bioquímica, una farmacología muy diferente. Pero al final del primer año, cuando tú te das cuenta lo que logras hacer, la capacidad que tú tienes de quitarle el dolor a un paciente, a mí se me hace, a la fecha, después de muchos años, se me hace maravilloso poder tener un paciente en cirugía, que tú estás viendo lo que está pasando en su cuerpo, lo que están manipulando los cirujanos y que el paciente no tenga dolor. Entonces, bendito Dios, caí ahí y es mucho más de lo que yo esperaba. Por eso se dice que anestesia es el arte de los dioses, ¿no? De Orunap, sí, claro. Porque estás viendo todo el desmadre que estamos haciendo ahí o que están haciendo ahí. Yo siempre, y te lo he dicho a ti, creo que la mejor aportación de la medicina en todos los siglos, en toda la humanidad, ha sido justamente el manejo del dolor. Claro.
Pensamos igual. Ninguna persona se acerca a un médico o a un personal sanitario si no trae alguna molestia, algún tipo de dolor. Y bendito Dios, la anestesia cubre esa parte. Entonces, pues es maravilloso. Acuérdanos esa historia donde tú no sabías si elegir el camino de la medicina, ya lo mencionaste ahorita, de la medicina interna o la anestesia, y que elegiste a través de un carro, te pusieron de ejemplo un coche. Entonces, que son cosas que yo sé, que nadie más sabe, pero yo sé que tú sí sabes, y es el momento que todo el mundo lo sepa. Cuando yo estaba haciendo el internado médico, yo lo hice en un hospital de ginecología, en Troncoso, en el IMSS. Y en una ocasión, obviamente me lo dijo un cirujano, un angiólogo, de los pioneros, por cierto, en el manejo de heridas en México, cuando todavía no se hablaba de este tema, él sí, el doctor Aedo. Y me acuerdo que un día yo estaba en la ventanita, al modo, pues estás como interno, encerrado, y me dijo, ¿qué especialidad quieres hacer? Se acercó a mí, me dijo, ¿qué especialidad quieres hacer? Y yo le dije en ese momento, le dije, doctor, le digo, pues es que me gustan varias cosas. Me dijo, sí, pero si tú puedes hacer una especialidad, ¿cuál vas a hacer? Y le dije, me gusta mucho la medicina interna. Y me dijo él, dice, ¿por qué? Le dije, pues porque creo que estudias al paciente de forma integral, porque tienes la posibilidad de revisar muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me dijo él, dice, ¿y nada más? Sí, dice, pues es que eso es ciencia ficción, literal, me dijo. Le dije, ¿por qué, doctor? Me dijo, mira, dice, esa ventana daba al estacionamiento del hospital. Y agarré y me dijo, ¿qué carro de esos te gusta? Y ya volteé y vi los coches, pues era el estacionamiento del IMSS, había todo tipo de autos, ¿no? Y le dije, no, pues hay varios. No, dime cuál te gusta, señálamelo. Y ya había un coche deportivo rojo precioso en ese momento. Obviamente se me fueron los ojos por ese, ¿no? Le dije, ese carro está muy bonito. ¿Sabes de quién es? Y le dije, no, la verdad que no. Y me dijo, ok. Dice, ¿quién es el internista que más respetas de este hospital? Y ya le dije, no, pues el doctor era el jefe de medicina interna en ese momento del hospital. Le dije, doctor fulano de tal, y agarró, me dijo, ok, ese es el carro de él. Y me enseñó un sedancito, grisecito, ya modelo más retrasado, ¿no? Y dijo, ¿sabes de quién es ese carro rojo? Y yo le dije, no. Dice, es mío. Y ya le dije, no, pues no sabía, doctor. Y dice, te la voy a poner así, como internista, la vas a hacer al detective. Te vas a entretener, vas a poner a trabajar mucho tu cabeza. Dice, pero tu estilo de vida va a ser muy diferente. Dice, en cambio, entre las áreas quirúrgicas, dice, hay más posibilidades de que tú tengas una mejor economía. Decide qué carro te gusta y decide bien qué especialidad vas a hacer. Esa fue la del auto. Y el Deportivo Rojo se convirtió en una realidad después. El Deportivo Rojo. Ahí va. Antes de ser doctora, fuiste una niña con muchos sueños. Claro. ¿Recuerdas el momento exacto donde dijiste, sí, ¿sabes qué? Yo voy a medicina? Toda mi vida. Siempre. Toda mi vida. La medicina desde pequeña para mí fue... Yo nunca me vi haciendo otra cosa. Desde pequeña jugaba a ser médico y siempre me vi haciendo medicina, no me vi haciendo otra cosa. Oye, cuando estabas en el quirófano, había muchas cosas que llamaban la atención. Aparte de mí. El modesto, te dicen. Sí, bueno, ahorita cuentas cómo nos conocimos, ¿no? Aparte de mí, ¿qué te enamoró del quirófano? El quirófano es magia. El quirófano es magia pura. El quirófano tiene... bueno, hay quienes decimos, ¿no?, que el quirófano es el corazón de un hospital. Es muy activo, es muy dinámico, es muy bonito en el contexto de que vas a atender a los pacientes que llegan en estados totalmente críticos, solucionas situaciones de vida o muerte, y es muy bonito ver un paciente que llega pues agotando la vida y verlo después en recuperación con una oportunidad hacia adelante.
Es muy bonito ver pacientes que traen problemas crónicos, vamos a hablar problemas, en general, problemas gastrointestinales, problemas faciales, problemas, la gente que pues, tiene problemas nasales, que no puede respirar bien. Vaya, es que es un sinfín de situaciones. En el caso de los niños pequeños, la cirugía pediátrica, niños que nacen con algunas alteraciones y que mediante la cirugía esto se puede solucionar. Es algo muy, 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 muy bonito. O sea, cambiar la calidad de vida o mejorar o recuperar la vida en un paciente a través de un procedimiento, una intervención quirúrgica, es algo que no sucede en ningún otro lugar. Es algo que no te da ninguna otra profesión. Y como anestesióloga, como cirujana no, definitivamente la cirugía no es lo mío. Ay, pero como no el bisturí cuando hay que hacer como algo. Anestesióloga. Alicia dice otra cosa. No. Como anestesióloga, poder ser ese puente para mantener al paciente durante todo ese proceso es muy bonito. Tú decías hace rato que el anestesiólogo es el héroe que no se ve, pero el anestesiólogo es esa persona a la que le toca mantener la hemodinamia, mantener literal la vida del paciente mientras todos los demás hacen su magia. ¿Cómo se sintió el primer día que tuviste una vida en tus manos? Es una responsabilidad muy grande. Yo creo que no me di cuenta hasta que terminó el proceso. ¿Estabas concentrada o qué? Sí. O sea, yo la responsabilidad de la medicina, o cuando entendí que esto no era un juego, que esto no era ya no era pues como estar jugando con muñecas, fue en el servicio social. Cuando llegas al servicio social, que la universidad ya te dice, ya estás listo, ya puedes dar consulta y te vas y tú muy feliz. Y el primer día de consulta que llegan los pacientes y te empiezan a preguntar cosas y yo decía, híjoles, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? No había internet, no había teléfono, vaya, ni siquiera había señal en ese lugar. Para mí, muchas veces la apliqué me permite tantito, voy al baño. Y literal, era ir al baño a recordar más o menos qué era lo que me estaba diciendo el paciente. Biblioteca en el baño. Tratar de pensar qué es integrar en un todo lo que me está diciendo y qué tratamiento vas a hacer, ¿no? Y te puedo jurar que pasaba noches pensando, ¿hice lo adecuado? Es así como el medicamento es correcto, no me estoy yendo a una dosis diferente, ¿realmente esto lo va a sanar? ¿Sí será ese diagnóstico? Sí será ese diagnóstico. Aparte del libro te dice, ¿no? Gastroenteritis y te da un manejo, y te dice diabetes y te da otro manejo, y te dice hipertensión y te da otro manejo, pero el paciente tiene todo junto, entonces es bueno. Y aparte los diferenciales, ¿no? No entendía yo el lenguaje de los pacientes, o sea, en el rancho habían palabras que yo no entendía. Entonces me decían las personas, hoy me duelen, me acuerdo la primera vez que me dijeron, me duelen las canillas. Y decía, Dios mío, ¿qué son las canillas? O sea, ¿será el cuello, será la nariz? ¿Qué le duele? Señor, a mí también me duelen un chingo. Y yo, híjole, entonces aprendí a decirle, me señala exactamente el punto donde le duele ya. Ah, bueno, ya entendí que eran las rodillas, ¿no? Pero es algo muy bonito. A partir de ahí es donde empiezas a tomar conciencia de que lo que haces impacta en otras vidas y impacta en todo, emocional, física, mentalmente, en todas las personas. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos en quirófano? Cuéntanos esa vez que estábamos agarrándonos del chongo en el transfer del quirófano. Siempre hemos sido muy inquietos, ¿no? Tanto tú como yo. Y gracias a Dios, me acuerdo que pues a ti como residente de Maxilo no te dejaban hacer como muchos procedimientos. Y cuando había algo que hacer, que había alguna oportunidad de que pudieras hacer algún procedimiento, pues entre tus residentes mayores y tú,
Obviamente tú eras el de menor jerarquía, te mandaban, ¿no? Y te toca conseguir el quirófano y tú no podías no conseguirlo, porque si no eso te representaba a ti castigos y guardias. Y gracias en mi hospital no había castigos ni guardias, ¿eh? Okay. Ni en el tuyo tampoco. Ni en mi servicio tampoco. Ni en tu servicio ni en el mío. Y a mí también me tocaba, pues, defender la puerta del quirófano, ¿no? Ajá. Entonces, pues nos toca que tú llegaste, pediste sala y a mí me decían mis médicos de base, ya no vamos a meter nada, ya es muy noche porque siempre hay urgencias, siempre hay que estar listos y no íbamos a meter un procedimiento que pues no era como tal una urgencia. Entonces me acuerdo que llegaste diciendo, es que lo tengo que meter, es que lo tengo que meter, y la verdad que a mí siempre me gustaba tener activo el quirófano, gracias a Dios yo nunca he sido esa persona que dice no entramos. Entonces llegaste insistiendo, yo te dije es que no quieren, tú me dijiste es que lo tengo que meter, y bueno, ahí empezamos en el toma y da, acabamos entrando a tu procedimiento. Sí, una angina de Ludwig, o sea, tampoco podíamos darle mucho la vuelta, ¿no? Si no lo operábamos, no amanecía ese paciente. Así es. Pero qué peleonera, ¿eh? Desde a el veces. Oye, volvamos a la magia del quirófano. ¿Qué significa para ti ese silencio, que a veces hay mucho ruido, hay mucha música, luego ahí están con Taylor Swift y la madre, pero siempre hay un silencio justo antes de dormir al paciente? ¿Qué significa para ti ese momento? Paz. Paz y yo creo que tranquilidad y seguridad al paciente. Mira, yo aprendí a través de la anestesia, a través del quirófano. El paciente entra a un lugar en donde no sabe qué está pasando. Entra a un lugar desconocido, entra completamente vulnerable, no tiene personas alrededor que él conozca. A veces conoce al cirujano y a veces ni siquiera al cirujano conoce. Pero hay que entender o hay que apreciar que el paciente está completamente expuesto. Él está llegando a un lugar que no conoce, a un ambiente del que él no entiende qué está pasando. Él solamente está entrando con la seguridad y con la esperanza de que va a mejorar algo, cual sea que sea su situación. Nosotros estamos acostumbrados ya a esta dinámica, entonces nosotros pues nos reímos, jugamos, bailamos, bromeamos, pero el paciente es su primera experiencia. Entonces, al momento que vamos a empezar la inducción de la anestesia, a mí me gusta mucho acercarme a ellos y decirles que están en un lugar seguro, que piensen en algo lindo, que se relajen, que todo va a salir bien. Y es el momento en donde a veces les digo, ¿no? Bajamos música o vamos a estar un poquito más tranquilos, porque creo que es ese momento de que él puede sentir la seguridad, darle esa confianza de que todo está bien, en un ambiente que es caótico por completo. Es ruido, son luces, son aparatos, es un monitor, es una invasión, y él no sabe qué va a pasar. El paciente llega con miedo, esa es la realidad. Y muchas veces a nosotros, pues lo único que nos ve a veces nada más son los ojos, ¿no? Porque estamos todos cubiertos. Y a veces no nos logra ver sonreír, no nos logra ver ni siquiera con ninguna expresión. El paciente está preocupado. Entonces creo que darle paz debería de ser una responsabilidad. Yo así lo siento. Excelente, muy bien. Oye, ayúdame ahora, para todos los pequeñitos que nos ven, para todos esos chicos que nos ven, explícanos qué significa vía aérea difícil en el quirófano. Pero yo me acuerdo que una vez tú me dijiste, ay, es que si voy a estar contigo necesito aprender vía aérea difícil. Y yo, ¿cómo? Si está bien fácil eso. Entonces explícanos para todos esos pequeñitos que nos ven, ¿qué es vía aérea difícil en el quirófano? ¿Qué significa? Ok. Para respirar, todos respiramos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay, vamos a decir, un sistema de conducción de aire que viene desde la nariz, la boca, hacia los pulmones. No tenemos vida si ese sistema se obstruye. Cuando hablamos de vía aérea difícil es cuando hay alguna situación que colapse o haga estrecha la vía aérea. Esto puede ser en el caso de la cirugía maxilofacial, por eso te lo dije a ti.
Los traumatismos faciales, las fracturas faciales, pacientes que tienen alteraciones, pues bueno, tú ahorita ya estás en un avance de la cirugía maxilofacial en donde ya, gracias a Dios, ya evalúan la vía aérea, donde se dan cuenta que las disfunciones, las proporciones maxilares y bueno, cosas que tú sabes mucho mejor que yo, alteran la vía aérea, entonces esto se reduce. Y esto es un problema de vida o muerte literal para nosotros en el quirófano. ¿Por qué? Porque cuando pasamos medicamentos en donde ya hacemos que el paciente pierda la capacidad de respirar, donde ya la función muscular se deprime y no tenemos asegurada esta conducción, esto nos puede representar un colapso de la vía. Entonces, ¿qué es la vía aérea difícil? Es alguna obstrucción, ya sea por secreciones, por la anatomía, por alteración, por fracturas, por un chorro de cosas, anatómicas también, en algunas deformidades, que nos impiden pasar aire hacia los pulmones. Oye, tú eres polifacética, puedes hacer un chorro de cosas, es algo que yo admiro mucho de ti, eres súper... Las mujeres son multitask, pero tú eres súper fucking multitask, o sea, 1,000,000 de cosas al mismo tiempo y no se te olvida nada, es algo que admiro mucho de ti y respeto mucho de ti. Muchas gracias. Y que aprovecho mucho de ti. Oye, ¿qué diferencia hay para una persona que se sienta... Que ves, tú ves al anestesiólogo y lo ves sentado viendo un monitor y desde ahí controlar todo, o que se para a un lado de la solución y de ahí controlar todo, a un especialista en medicina crítica? Porque en medicina crítica es muy raro cuando yo te veo sentada. En anestesia sí, pero en medicina crítica es muy raro. ¿Qué diferencia hay? La terapia intensiva a mí me enseñó a ver más allá del momento de la anestesia. Como anestesiólogos, nos encargamos del proceso, nos encargamos de empezar un procedimiento, una cirugía y terminarla con bien. No sé, voy a tratar de reducirlo de esta forma. Cuando me refiero a esto, bueno, que el paciente podamos tenerlo en condiciones estables para el procedimiento, que una vez que salga no tenga dolor, que la vía aérea esté conservada, que se haya logrado el propósito quirúrgico. Y hasta ahí acaba la función de nosotros como anestesiólogos, que se haya logrado el procedimiento, si lo puedo decir de esta forma. La terapia intensiva me permitió, me abrió los ojos a un mundo muy diferente, porque me permitió ver qué pasa después de esa cirugía. Si yo no tuve un buen control de líquidos en una cirugía que tuvo demasiadas pérdidas por sangrado, por orina, por lo que sea, el paciente después va a tener quizá algún tipo de lesión renal. Si yo no tuve un buen manejo de medicamentos para el dolor durante el procedimiento quirúrgico, el paciente quizá después va a tener mucho dolor. Si yo no tuve la acuciosidad de un buen manejo en mis bloqueos, en el manejo de la anestesia regional durante el procedimiento, quizá el procedimiento se logró, pero el paciente días, meses después va a estar con dolores o quizá hasta con alguna discapacidad, ¿no? En los brazos, en las piernas, donde sea que se haya hecho una mala aplicación de la anestesia regional. Entonces, eso es lo que me permitió la terapia. Y es muy padre actualmente para mí, porque yo ya veo las cosas con otro enfoque. Yo entiendo que el procedimiento quirúrgico se tiene que llevar a cabo, pero que tan importante es que se logre en ese momento, como tan importante es saber que ese paciente lo tengo que dejar en condiciones óptimas para que después tenga una mejor recuperación, para que después no haya un daño renal, para que después no haya un daño neurológico. Y son pequeñas medidas, son pequeños ajustes los que hay que hacer en realidad cuando lo sabes, los que hacen una diferencia en el postquirúrgico del paciente. Y me consta porque de repente estamos en un procedimiento y dices, voy a reclutar, o estoy reclutando, y dices, eso no lo hace el anestesiólogo, eso lo haces allá afuera, ¿no? Pero pues vas ganándole tiempo al paciente, claro, ¿no? Que eso es lo súper importante. Claro. En la terapia intensiva hay muchos momentos bien donde juegas literal donde le ayudas al paciente a debatirse entre la vida y la muerte. ¿Cuál ha sido el momento más duro que has vivido en la terapia intensiva? Uy.
Escoge uno. La terapia es increíble. A mí me hizo ver la vida de una forma muy diferente, tanto a nivel personal como a nivel médico. Puedo contar muchas experiencias en la terapia intensiva, pero, es que, ¿qué decirte? La vulnerabilidad del paciente es extrema. Ver también, por ejemplo, una de las cosas que creo que son poco valoradas y poco visibilizadas, ¿no? Lo voy a decir de esta forma, en los pacientes de terapia intensiva, es ver la forma en que también se van desgastando los familiares. Cuando tú tienes un paciente en terapia intensiva y inicias, pues siempre se va a ingresar con una esperanza de salir adelante. Literal, paciente que entra a terapia intensiva sabemos que está muy grave y lo que estamos buscando es la oportunidad de que sobreviva. Y siempre hay un ánimo arriba. Cuando las cosas se van prolongando, ese ánimo fluctúa mucho en los familiares. El paciente muchas veces no se da cuenta porque está sedado, pero tú vas viendo ese desgaste en la familia. Vas viendo esos conflictos también que se generan entre ellos cuando hay situaciones pues de pocos familiares, cuando la red de apoyo no es suficiente o cuando pues es difícil mantenerse al lado de ellos. Otra cosa que me enseñó mucho también es cuidar la dignidad del paciente. Cuidar la dignidad y entender que aunque tenemos ya muchos soportes y muchos avances tecnológicos a la mano para mantener un organismo vivo, vamos a decir vivo porque el corazón mientras esté haciendo tic-tac, tucutum, tucutum, estamos vivos, pero eso no quiere decir que el paciente realmente tenga condiciones o calidad de vida. Entonces, hay algo que se llama encarnizamiento terapéutico y que nos es muy fácil perder la línea en donde realmente estás avanzando con un paciente hacia una mejoría o simplemente te estás aferrando a una situación que para él está generando dolor o que ya no es factible, desde el punto de vista ya no es viable. Y creo que es bien importante entender esa diferencia. Está cañón. Es muy complicado, es muy bonito y hay que entender que tú eres un instrumento para llevar las cosas a lo mejor posible. Tú eres un instrumento de Dios en ese momento y tienes que buscar esa línea, tienes que encontrar ese momento en donde realmente puedes continuar con el paciente hacia adelante, ofreciendo una calidad de vida para el posterior, o donde también es importante dejarlo ir con dignidad. Oye, ¿y qué se siente que todo el mundo, porque tú eres la responsable, o sea, que todo el mundo vaya la responsabilidad sobre ti, cuando la vida del paciente que está en riesgo y que está pendiendo de un hilo no es tu culpa, pues? ¿Qué se siente esa responsabilidad ahí? Bueno, ahorita les decía, ¿no? La terapia intensiva también me enseñó muchas cosas a nivel personal. Y yo creo que lo más importante aquí es saber actuar con ética, saber también actuar en base a los propios valores. A mí me tocó, y bueno, tú lo sabes, a mí me tocó vivir, mi mamá vivió desde que yo tengo uso de razón, vivía con enfermedades crónicas. Y a mí me frustraba mucho cuando iba a consulta yo de chiquilla con ella y que escuchaba gente que le decía, señora, no se queje, dé gracias a Dios de que está viva, ¿no? Si le duele, pues qué bueno porque está viva. Y yo decía, híjoles, o sea, no puede ser que un médico le esté contestando a esta mamá. Ella viene pidiendo apoyo y escucha estas respuestas a veces muy poco humanitarias. Para mí es bien importante que la gente no sufra. Para mí es bien importante que la gente no tenga dolor, quizá porque me tocó vivirlo con mi familia. Entonces, cuando llegan esos momentos en donde hay que ser claros y hay que ser honestos y decir, este organismo
ya no tiene las capacidades. Puedo meter una máquina para el riñón, puedo meter una máquina para el hígado, puedo meter una máquina para los pulmones. Ok, pero todo esto es artificial. ¿Cuánto tiempo? Y creo que es un derecho, bueno, yo en lo personal, creo que es un derecho del ser humano vivir con un propósito y también morir con dignidad. Entonces, cuando tú ya, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, entiendes que eso no va a ocurrir, que ya estás dando un soporte artificial, es bien importante aclararlo con la familia y decírselo, ¿saben qué? Esto ya no va a progresar. Estamos incrementando gastos y el resultado va a ser fatal. Entonces, cuando tú lo hablas claramente con los demás, creo que es el momento de decir, merece dignidad esta persona para el fin de su vida y trabajar. Un control de dolor adecuado, darle gracias a Dios por su vida y aceptar que se tiene que ir. Pero siempre están los conflictos con la familia, ¿no? Sí. Obviamente siempre hay gente que dice, no, yo quiero que viva toda la vida, no importa cómo. Y pues bueno, ya aquí entran otros conceptos en las emociones de los demás. Pero para mí es el punto de vista ético, decir hasta dónde vale la pena esto y hasta dónde no. Pero el sufrimiento no es lo mío. Y luego escogiste especialidades donde no hay margen de error. ¿Cómo manejas la presión mental y emocional? Pues muchas cosas se quedan, ¿no? No, somos seres humanos y eso es lo más bonito de esto. Lo que yo estoy haciendo por otra persona es lo mismo que me gustaría. Yo siempre he tenido esa convicción, ¿no? Lo que yo hago por los demás es lo que a mí me gustaría que alguien hiciera por mi familia en un momento vulnerable. Entonces, claro que aguantamos mucho, claro que hay momentos, ahorita me dices, bueno, ¿qué sentiste cuando tuviste la primera vez o entendiste que tenía la vida de una persona en las manos? No lo sentí porque en el momento tú te vas a lo que sabes y lo que tienes que hacer es descargar aquí todos los recursos que tienes. La medicina es un arte porque muchas veces, aparte de lo que sabes, de lo que dicen los libros, lo que dicen los artículos, tienes que aplicar también un poquito del sentido común, tienes que aplicar un poquito de los recursos que tienes y tratar de siempre dar lo mejor. Yo eso es lo que siempre busco, dar lo mejor. No pienso, te aseguro que en ese momento no pienso, en ese momento trato de solucionar. Ya cuando pasa el momento es cuando como que uno ya liberas y es cuando en la retroalimentación dices, híjoles, pasó todo esto, ¿no? Pero ha sido muy interesante, ha sido un proceso muy interesante y ha sido mucho, mucho, mucho trabajo. Y emocionalmente también, aprender que hay cosas que no están en mi mano resolver. Pero siempre vamos a dar lo mejor. Y cuando esto es un tema también bien importante, ¿no? Saber que uno no es todopoderoso. O sea, si yo no lo puedo resolver, solicitar ayuda a quien lo puede hacer. Oye, ¿alguna vez has tenido que anestesiar a alguien que conocías o que te movió emocionalmente? Claro. Cuéntanos qué se siente. Lo haces, bueno, habemos médicos que decimos, ¿no? Son mis hijos, es mi esposo, es mi mamá, es mi papá, mejor no los toco, ¿no? Si crees que no puedes controlar las emociones en esos momentos, es más sano no hacerlo. En lo personal sí lo he hecho porque he considerado que tengo las habilidades para hacerlo desde el punto de vista de conocimientos. Y emocionalmente, pues, tú me conoces, tú sabes que yo soy una persona que primero se aguanta todas las emociones y soluciona y ya después empieza como que a hacer el checklist, ¿no? Pero se siente horrible, obviamente. O sea, no puedo decirme lo contrario. Ya se me decía mucho que no dijeras eso. No, claro que no, el corazón se te hace chiquito y los ojitos se te llenan de agua, pero sabes, o sea, tienes que mantener la fortaleza de decir, yo estoy aquí y si yo tomé esta decisión es porque sé que lo puedo resolver. Si no, no lo haría. ¿Cuál ha sido el momento más estresante que hemos vivido en el quirófano juntos? Uy. Y valió.
Hemos tenido muchas anécdotas, pero te vas a acordar de una. Seguramente. De alguna de ellas. Una maestra mía, mentira, era maestra mía de terapia intensiva. Salud. De esas, ya saben, ¿no? De esos casos que no ocurren, que dicen, es fin de semana, está muy tranquilo, el doctor está muy aburrido. De hecho, creo que tú me habías llevado comida. Sí, no estaba trabajando. Fui a visitarte. Estabas tranquilo, me habías llevado algo de comer. Y te dice la doctora, oye, fíjate que tiene varios meses que me está molestando ahí el diente. ¿No me podrías ayudar? Una muela del juicio. Una muela del juicio. Y tú agarraste y dijiste, pues doctora, pues si se hace la tomografía, pues de una vez se la quito. En el hospital, pues gracias a Dios todo era muy accesible. Se bajó, se hizo la tomografía, la viste y dije, no, doctora, está horrible, esto está infectado. Así hay que quitársela con razón, le estaba molestando. Se la quitamos. Y dice la doctora, pues de una vez. ¿Cuánto tiempo me tarda? Y al modo, ¿no? Pues tú tardas segundos haciendo eso, gracias a Dios. Es uno de tus muchos dones. Me está dando asco. Y en ¿dónde estabas? Había una maquinita de anestesia. Ajá. Entonces dijo la doctora, pero yo soy muy nerviosa. Ay, ¿por qué no? Pero tú eres anestesióloga. Y yo, sí, pues vamos. Y al modo de cuando hace las cosas así del vamos, ahí vamos. Yo soy de arranque, dijiste. Yo soy de arranque y tú también, estabas aburrido, querías hacer manitas. Subimos, la anestesiaste y empezamos todo muy bien. Y de repente dijo la doctora, oye, pues me siento inquieta, muy ansiosa. La ansiedad es un tema cada vez más grande entre todos los pacientes, más en los pacientes que han tenido procedimientos dentales. Y dice ella, no, pues pásame algo. Ya a mí se me ocurre ir pasando algo de medicamentos para bajarle la ansiedad. Había una máquina de anestesia ahí. Todo bien. Empezamos a poner el oxígeno. Y de repente se empieza a poner como que de un color diferente. ¿Y te acuerdas que falló la toma de oxígeno de la máquina? Sí. Y nos quedamos sin oxígeno en la máquina. ¿Cómo que se acabó el oxígeno que tenía ahí, no sé, y no llegaba, no? Se acabó el oxígeno, estábamos nada más ella, tú y yo. Y Dios. Y Dios nos ayudó. Y me acuerdo que agarramos, quitamos la mascarilla y dijimos, a dar respiración. Oye, Todo salió muy bien. No sí. pasó de un momento nada más de cambio de coloración, pero no se nos va a olvidar jamás. Ella nunca se enteró, por cierto, gracias a Dios. Saludos. Oye, yo estuve en la Cruz Roja muchos años y es la única vez que he dado respiración boca a boca. Con una boca llena de pus. Fuck. Bueno, aprendimos que las muelitas no se quitan así de, te la quito en este momento. Sí, pues que como y que tampoco nos podemos confiar a que había una máquina y un hospital que se supone que tenía todo listo, ¿no? Aprendimos muchas cosas de eso. Y esto es lo padre, que cada experiencia negativa o cada experiencia que hemos tenido, siempre hemos buscado la forma de sacarle el aprendizaje. Fue muy divertido. Éramos residentes los dos. ¿Tú qué eras? R4. R4 ya, ¿verdad? Sí, R4. Oye, bueno, eres especialista en anestesia, en terapia intensiva, en heridas. Cuéntame, ¿cómo chingados llegaste al mundo de las heridas? Eso también está divertido. La terapia intensiva también me llevó ahí. La terapia intensiva, el ver a tanto paciente en el concepto, sobre todo los pacientes pulmonares, ¿no? En el concepto de, no se puede movilizar porque se desatura. Pues me tocó muchos casos de pacientes que ya después de días de no movilización tenían escaras, las escaras sacras. Y cuando los movilizábamos, pues era muy frustrante, y lo digo abiertamente, era muy frustrante tener pacientes que habíamos batallado con problemas pulmonares o ventilatorios por semanas, que ya habíamos salido de infecciones muy graves, muy complejas, y que al final se nos morían
por una escara, porque resulta que esta pues estaba complicada, porque se infectaba y que el paciente acaba haciendo sepsis, pero por una herida. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que el manejo de heridas que tenemos es malísimo. Como médicos, como enfermeras, no tenemos una preparación para esto. Y mi sorpresa fue que cuando yo empiezo a poner como que ese foquito de atención exactamente en estas lesiones, mi sorpresa es que afuera hay un mundo de cosas que no conocemos. Un mundo de apósitos, un mundo de antisépticos, un mundo de recursos biotecnológicos que simple y sencillamente desconocemos. Entonces, poco a poco fue como me fui acercando. El manejo de las heridas en las terapias era agua, jabón, fórmulas mágicas que pues en realidad son manejos empíricos. Ahí andamos mezclando miconazol con pasta Lázaro, o sea, cosas así que bueno, se valen, ¿no? Porque a veces no hay otras cosas. Pero es muy triste ver que el paciente se iba por esto, no por todo lo demás. Entonces ahí es donde empieza un poquito mi curiosidad, empiezo a investigar. Empezamos con un proyecto de investigación también con soluciones electrolizadas, esa te la debo a ti, que empezamos, cuando llegó alguien contigo y te dijo, no, es que yo en mi consulta nada más les mando a los pacientes a lavar con soluciones electrolizadas y no se me infectan, tú dijiste, ¿cómo? Eso no ocurre. Empezamos temas de investigación y parte de esa investigación pues tenía que hacerse justo o valía la pena hacerla con pies diabéticos, con heridas. Y pues tú dijiste, yo no me voy a meter ahí, yo me voy a la boca, pero yo sé quién. Entonces todo se fue acomodando y ya tiene 9 años de todo eso. Y ahorita mi enfoque es totalmente diferente. Claro. ¿Cuál ha sido el caso más impactante de recuperación que has tenido en Regenérate, en la clínica? ¿De heridas? Sí. Caray. Los pacientes quemados, paciente con quemaduras primero o segundo grado, cara, cuello. En pandemia, por ejemplo, nos tocó un caso, ya ves que andábamos todos psicóticos con el uso de los geles alcoholados. Entonces me tocaron casos de pacientes que se acababan de poner el desinfectante, ocupaban el desinfectante y después cocinaban o prendían algo, ocupaban algo de fuego y pues sorpresa, ¿no? Pues acaban de ocupar el antiséptico y se quemaban. Llevar esas recuperaciones a buen término al final con el uso de apósitos, con el uso de algunos injertos como la tilapia de injertos, como los queratinocitos, es muy bonito. Controlarles el dolor, ver que nos infectan, es muy padre, son cosas muy padres. Háblanos de eso de la tilapia. La tilapia es un pez, pero bueno, yo sé lo que haces, Sí, pues sí. pero mucha gente no sabe. Que la chinga. Esto es todos los días, todos los pinches días. Cuéntanos para la gente que no sabe, ¿cómo es que un pez o un pescado pues se utiliza para la regeneración de heridas? Pues igual, ¿no? Como lo comenté hace rato, hay muchos recursos que simple y sencillamente están ahí, pero no los sabemos usar, no los conocemos. En Brasil es donde se empieza a desarrollar el uso de la tilapia para manejo de dermabrasiones o de quemaduras. La tilapia o la piel de la tilapia es un tejido biocompatible con los humanos y muy noble en el sentido de que no nos reaccionan, no genera reacciones alérgicas, en el sentido de que tiene una gran cantidad de colágeno biocompatible con la especie humana. Entonces, cuando tú lo colocas, ese colágeno lo dona, si lo puedo decir de esta forma, y nos ayuda mucho a promover la regeneración tisular. Es muy accesible en costos, nos deja una reparación celular bastante
bastante agradable. Al ser un apósito que dona la colágena como tal, no nos favorece o no genera esas contracciones en las heridas. Y esto ha sido bastante bueno. Actualmente se habla, o nosotros tenemos el concepto de cura húmeda en heridas. Antes siempre nos decían, ay, deja que se seque, deja que se haga la costra y así que suceda todo el proceso de cicatrización. Actualmente sabemos que esto no es lo ideal. La tilapia nos favorece ese ambiente húmedo y esto nos controla también mucho el dolor. Aparte de que nos reduce el estar haciendo curaciones tan seguido. Que bueno, eso es algo que ya deberíamos de no hacer. Eso de curaciones 3 veces al día ya no es aplicable. Eso de meter cada tercer día al paciente al lavado quirúrgico. Sí. Hay casos que lo ameritan, pero la verdad es que son los menos, ¿no? Justamente el uso de nuevas tecnologías nos favorece el evitar estar haciendo procedimientos en quirófano, el evitar el trauma de estar haciendo tallados o de estar haciendo curaciones agresivas. Ocupando los materiales adecuados, todo esto se evita. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo más revolucionario que estás haciendo también ahora en sueroterapia culichi? Ok. Perdón, y cuéntanos qué es sueroterapia culichi, ¿no? Sueroterapia culichi es un apartado que estamos trabajando ya a partir de Regenérate y estamos entrando con el tema de la medicina regenerativa, ¿no? Al final de la historia, todo lo que hemos hecho como médicos y toda la historia de la medicina nos ha ayudado a conocer, a diagnosticar y a tratar enfermedades. Pero estamos ahorita ya en una evolución en donde tenemos que ver el por qué se nos están generando estas enfermedades y aquí es donde entra la medicina regenerativa. Tenemos ya la tecnología para saber que podemos ocupar algunos tipos celulares y que estos nos van a promover una mejora tisular, que estos nos van a promover pues un mantenimiento. El término regeneración me causa todavía un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque si la gente me viene diciendo, doctora, me duele la rodilla y quiero que usted me la trate con células madre o con algunas otras cosas y me va a regenerar la rodilla, no, esto no pasa, o sea, no somos ajolotes. No ocurre. Pero sí, la medicina está entrando a bueno, ya estaba, ¿no? Pero yo creo que el término es, tenemos acceso actualmente ya a la medicina biológica, en donde si yo manejo ciertos tipos celulares, sí puedo favorecer mediante un concepto que se llama epigenética, que la epigenética no es otra cosa, no estoy alterando mi célula, no estoy alterando mi genoma, sino estoy alterando el medio alrededor de esa célula para favorecer un mejor funcionamiento de ella. Y aquí es donde entra todo este tema de los suplementos, es donde entra el tema de los antioxidantes, es donde entra el tema de las células madre, que debe de estar bien enfocado y bien aplicado. No es algo como las vitaminas que uno va a la farmacia, me siento débil, me tomo estas vitaminas, me siento bien. No, hay que entender las necesidades de cada persona y en base a eso saber qué tipo de molécula, de célula, de nutriente, de vitamina es la que nos favorece el proceso el proceso metabólico que necesita mejorar, ¿no? Yo creo que ese es el término. Oye, y cuéntanos cómo a través de Regenérate y sueroterapia culichi haces que las fracturas cicatricen más rápido y que los problemas, por ejemplo, de articulación como la rodilla y esos estén en menor tiempo y estés evitando cirugías, ¿no? Pacientes que les tienen que poner una prótesis de rodilla, ahora ya no lo están haciendo. Cuéntanos cómo pasa eso. Cuéntanos cómo lo haces, pues. Ok, regreso a este punto, ¿no? Hay que identificar qué es lo que necesita nuestro paciente. Hay que identificar cuál es su necesidad. Y esto implica todo el contexto. Estamos en una época en donde así como tenemos acceso a muchas tecnologías celulares, también tenemos un estilo de vida que nos está dañando más a nivel celular. Dormimos mal, hay mucho estrés en general, emocional.
tenemos una alimentación mucho más deficiente que la que tenían nuestros abuelos, en el sentido de que aunque tenemos una gran variedad de alimentos, también las condiciones en las que se producen pues son mucho más químicas, más procesadas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El paciente, en el caso de una fractura, ¿no? Vamos a pensar los pacientes que se acaban de, que tuvieron alguna lesión, se hace la reparación, si se tiene que hacer quirúrgica, se acomoda lo que se tenga que acomodar, pero generalmente ese paciente, si hay un estado nutricional deficiente, si hay una pérdida de vitaminas previa, no estaba en condiciones, vamos a decir, no estaba listo para fracturarse. Entonces el proceso va a ser mucho más lento. Aunado a que a lo mejor pues se queda con la boca cerrada porque no va a poder comer bien, entonces no hay una buena ingesta de nutrientes. Si nosotros aquí apoyamos mediante las vías intravenosas con algunos suplementos, si nosotros aquí apoyamos con el aporte de algunas células que nos van a favorecer la oxigenación y la reparación tisular alrededor de esa fractura, los tiempos se acortan y también las complicaciones que puedan desarrollarse después. En cicatrización, por ejemplo, en el tema de las heridas, también lo vemos. Si nosotros al paciente, aparte de lo que hagamos en la curación de la herida, no es solamente lavar y poner los apósitos adecuados, si nosotros otorgamos un ambiente, un entorno favorable que va desde la alimentación y los suplementos que se puedan usar, los tiempos de cicatrización se acortan increíblemente. Y en los procesos articulares, es muy frecuente ahorita, yo creo que de 10 personas que conozcamos, 7 se quejan de dolor en las rodillas, ¿no? Y esto puede ser por sobrecarga, sobrepeso, por la edad, por un montón de cosas. Si nosotros aprovechamos en una fase inicial este tipo de lesiones, se estudian, se valoran por el traumatólogo y realmente no es todavía necesaria una prótesis, la medicina regenerativa aquí también tiene un trabajo fundamental. Quiere decir que pacientes que a lo mejor están clínicamente ya con un proceso que a lo mejor en un año ya se está viendo que van a ocupar una cirugía, cuando ocupamos la medicina regenerativa esto se puede aplazar por muchos años más. Muy bien. Oye, voy a cambiar un poquito el tema, ¿no? ¿Cómo logras equilibrar ser doctora, empresaria, ama de casa, mamá y esposa sin perder la cabeza? ¿Y quién te ha dicho que no le he perdido? Todas las veces la he encontrado. Aquí está. Oye, ¿cómo le haces para balancear tantas cosas? Esto del multitasking es ¿qué? Multitasking. Multitasking. No, es una situación que no es verdad, o sea, no es cierto. Nos han, creo que han buscado la forma de que hagamos más y más cosas y nos ponen nombres rimbombantes para que nos empecemos a sentir, alimentemos el ego y digamos, sí, yo soy todo eso. No, en realidad no. Siempre he sido inquieta, siempre me ha gustado hacer muchas cosas. He tenido que ir ubicando prioridades sobre la marcha, he tenido que buscar qué es realmente lo que es importante para mí en mi vida personal y pues es tratar de enfocar tiempos a cada una de estas cosas, ¿no? Pero que esto no me enloquezca, no es cierto. A veces la locura es necesaria, ¿no? Yo creo que siempre es necesaria. Me acuerdo que una vez me dijiste que mamá Esther, tu mamá, decía, con un cirujano no. ¿Qué significa para ti construir un proyecto de vida con un cirujano? Ha sido mucho aprendizaje. Cuéntanos qué te decía tu mamá. Y lo que falta, y sí, lo que falta. Cuéntanos qué te decía tu mamá. Mi mami me decía, bueno, ella también trabajó en el Seguro Social y ella, pues obviamente ahí le tocó ver muchas cosas, ¿no? Pero básicamente ella siempre me dijo, mamá, hija, tienes que encontrar un lugar donde tú estés bien, alguien que te apoye. Y me decía ella, de hecho, pues ella llegó un momento, primero siempre me apoyó en el tema de la medicina
Ya cuando estaba sobre la marcha me dijo, hey, como que frénate, como que ya párale, como que... Ya, siempre no. Como que siempre no. Pero en el tema de concepto de vida o de planificación de vida, ella siempre me respetó. Ella siempre respetó mis decisiones. Yo creo que la crisis, más que decirle con un cirujano, fue cuando le dije, pues sí, pero me voy a Sinaloa. Yo creo que esa fue la crisis más grande, ¿no? Pero ella siempre escuchó mis argumentos y siempre confió en mí, y a la fecha yo sé que desde donde está me cuida. Oye, y nos sigue cuidando. Nos sigue cuidando. ¿Qué es lo más bonito que te ha enseñado la maternidad sobre la empatía y el dolor humano? La maternidad me ha enseñado muchísimas cosas. Ha sido, yo creo que, y tú lo sabes porque yo lo he dicho en la casa, nuestros maestros más grandes son nuestros hijos. ¿Qué me ha enseñado? Paciencia, mucha paciencia. Paciencia me ha enseñado... Me alegra no ser el único que ha retado tu paciencia. No. Alicia también. Menos. Me ha enseñado que hay un amor mucho más grande que lo que yo puedo o lo que yo pensé que yo podía sentir. Me ha enseñado que lo más maravilloso que podemos tener como padres es, aparte del amor honesto, del amor sincero, no hay amor, creo que no hay amor más puro y más limpio que el de los hijos hacia los padres. Por lo menos hasta ahorita, hasta las edades que ahorita vamos, quién sabe el rato. Pero es esos ojitos y esas veces que nuestros hijos nos dicen te amo, han sido, son un rayo de luz, ¿no? Han sido para mí un motor energético tremendo. Me enseña la maternidad que tan importante es lo que digo como lo que hago. Me ha enseñado que los niños aprenden más del ejemplo que de las palabras. Me han enseñado que ellos son personitas, son almas que llegan al mundo y que están buscando su camino, que están buscando su guía, que están buscando su propia luz, que traen mucho, pero que ellos están enfocando qué quieren y que ese enfoque nace en casa. Ese enfoque hacia dónde van nace en casa. Me ha enseñado que las cosas hay que decirlas una y mil veces. Esa es una frase constante que tenemos en casa, y una y mil veces requiere que yo he tenido que aprender a controlarme, que yo he tenido que aprender a controlar mi reactividad, mis impulsos, que yo he tenido que controlar mis emociones para poder tratar de ser lo más limpia para ellos, que ellos no tienen por qué cargar nuestras experiencias, que ellos no tienen por qué cargar a veces pues las cosas que nosotros ya como adultos traemos, ¿no? Es lo mejor que nos ha pasado. ¿Piensas que los hijos antes de nacer escogen la familia donde más van a aprender? No sé, es obviamente desde un punto de vista emocional y egocéntrico. Tenemos 2 hijos maravillosos y yo te podría decir, sí lo escogen y escogieron muy bien. Sería mi punto desde la vista del ego, ¿no? No sé, creo que yo sí creo en las almas, en las familias de almas. Uh-huh. Yo sí creo que nos vamos siguiendo por muchas vidas y que nos vamos reencontrando en distintas formas como hijos, como padres. Y a lo mejor en otro momento estuvimos juntos también, ¿no? Quizá en esta vida ellos vienen a enseñarnos algo. Oye, ¿qué admiras más, hablando del ego, qué admiras más de mí como pareja, pero también qué te desespera más? ¡Ey, doctora! ¿Cuánto tiempo dura el podcast? Esta es no nos podríamos ir a una segunda fase. Tú puedes hablar todo lo que quieras. Hay mucho rollo todavía ahí, hay mucha cinta. Ahí le seguimos dando.
aquí todo lo que se necesite. Se puede decir y mañana que vengas vamos a seguir aquí hablando. Pero por eso dije más, ¿no? O sea, una cosa. Todavía tomó solo para prepararse. Sí. Sí, no. Ahora sí se enderezó, se estiró, agarró cafecito y ahí te va. Y va a sacar un pergamino, ¿no? Vamos. De hecho, aquí lo tengo. Estaba esperando este momento. Estaba esperando esto. No. A ver, repíteme la pregunta. Ya se acabó. No, me la repito. Hablaste del ego, ¿no? Sí, así Entonces, hablando del ego, ¿qué admiras más de mí como pareja y qué te desespera más? Ok. Admiro muchísimas cosas de ti. Yo siempre te lo he dicho, tú has sido un gran maestro de vida. Bueno, nunca he sido una persona fácil y de algún modo tú lograste conquistarme y tenerme aquí donde estamos ahorita, ¿no? Ya con 2 plebes. Y 2 peludos. Y 2 peludos, sí. Admiro mucho, tú tienes un don para la cirugía, tienes un don para la comunicación, tienes un corazón que es increíblemente maravilloso. Tienes una capacidad de protección que pocas personas desarrollan en la capacidad que tú lo haces. Eres un profesionista muy, con muchas habilidades, increíble, y eso es porque amas lo que haces, o sea, amas y te gusta lo que haces. Tienes una curiosidad multiplicada por 100 millones y exponencial, ¿no? Y eso está padrísimo. Hablando del ego, me gusta que te has metido en un camino de aprendizaje en donde el ego lo estás, o aprendiste, y creo que sigues en el proceso de aprendizaje, de que el ego sabes que es algo que tú puedes utilizar a favor, pero que también si no controlas te va a ganar en contra. ¿Qué me desespera? Me desesperan. Me desesperan. Me desesperan tantas cosas. No. Normal. No. Me desespera a veces el hecho de que creo que en ese crecimiento, en ese autoconocimiento que estás llevando, que a veces es muy fácil perderse en lo que estás viviendo alrededor, en las experiencias o en los oídos de la gente que está alrededor de ti. Creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Te admiro mucho. Como siempre. Te admiro mucho. Te amo. Por eso estamos acá. Siempre vas a ser un gran maestro para mí. Pero creo que hay mucho en lo que tenemos que seguir creciendo. Por supuesto. Si no, ¿qué caso tiene? Si pudieras volver a elegir tu vida desde cero, ¿volverías a elegir la medicina? Sí, sin duda. ¿O a mí? A ver, son 2 preguntas diferentes, ¿no? Aclarando. Me esperé que dijera así desde luego para luego meter la otra, ¿viste? Es un remate, es un destajo, pues. Yo creo que en el camino sí, claro que sí. Tú llegaste a mi vida por algo. Hay una razón por la cual tú estás aquí y por la cual yo estoy aquí. Alicia es la mujer más divertida que yo he visto en un podcast. Nunca he visto a alguien tan divertida como Alicia. Y ellos se están aguantando, pero también. Y cómoda, muy cómoda, sí, se está rolando ahí. Oye. Y gracias a ti, yo tengo los 2 motores y las 2 bendiciones más increíbles que yo podía tener en la vida, que son nuestros hijos. Entonces, no cambiaría eso. ¿No qué? No cambiaría eso. Gracias a Dios. ¿Cómo manejas los obstáculos que enfrentas siendo mujer en un mundo tan exigente como es la medicina, la anestesia, la terapia intensiva y ahora la especialidad en manejo de heridas y medicina regenerativa, aunque no te guste el tema? No, pues ese es el nombre. El término creo que nada más hay que aclararlo, ¿no? Porque mucha gente se confunde, vaya, en el término de medicina regenerativa mucha gente cree eso, voy a llegar allá con el médico regenerativo o me voy a poner células madre y estas me van a
a suplir lo que está dañado, y no va por ahí. El camino no es ese. No se regeneran los tejidos. Sí. Bueno, ¿cómo manejas todo eso? ¿Qué obstáculos enfrentaste? Porque aparte Tú lo dijiste como ser mujer, ¿no? Ajá, porque aparte hay una misoginia bien cabrona, ¿no? El término misoginia es el odio a las mujeres, ¿no? En mi inocencia y en mi capacidad o en mi búsqueda de tener paz mental y emocional, quisiera yo creer que no debiera de haber personas misóginas, personas que odian a las mujeres. Yo quisiera creerlo. Vamos a hablar a lo mejor más bien de una cultura machista. Eso sí existe, ha existido culturalmente y ha existido en todos los ámbitos. Cuando yo fui creciendo, a mí me enseñaron, o en casa, en la familia, me decían como que, ay, no, es que una persona machista es una persona que no deja a las mujeres salir, que las hace que vistan con faldas largas, que vaya, el término, el concepto. Me di cuenta sobre la marcha que el machismo existe en todos los niveles, que hay personas con bata, personas con títulos en todas las paredes, personas con cultura emocional aparentemente y con cultura científica, académica, que son machistas. Esa es la realidad. ¿Y cómo me impacta? Claro que me ha impactado porque desde chiquilla, desde la primaria, la secundaria, siempre he sido inquieta, siempre he sido la que revoluciona por alguna razón la escuela, mi salón y demás. La que pinta las bardas. Y también lo hice, sí. Pero siempre busqué un sentido a lo que hacía. Y sí me pasó, o sea, ¿por qué no? Desde la primaria a la secundaria, que hubo maestros que me decían, ¿no? Oye, pues es que tú eres mujer, entonces tú no vas a hacer una carrera. En la secundaria, cuando yo quise hacer los talleres, por ejemplo, yo me fui a mecánica y me decían, es que no, literal, o sea, llegué, escogí mecánica, llegando a mecánica me dijeron los maestros, no, es que tú vete a costura. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo quiero, algún día voy a tener un carro y yo quiero saber qué hago con mi carro. Me decían, no, es que las mujeres a costura. Entonces, yo creo que desde ahí vas entendiendo el marcaje, ¿no? Obviamente me quedé en mecánica. Obviamente. Después, en la carrera, también tuve esos sesgos, y en la especialidad, yo creo que fue donde más los enfrenté, o donde ese choque fue más rudo. ¿Por qué? Porque mis maestros de especialidad, tanto en anestesia como en terapia intensiva, tuve esas experiencias en donde ya pasando visita, ya atendiendo pacientes, me decían, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vete, agárrate una escoba y vete a barrer. Tu lugar es en tu casa. Las Marías. En la anestesia, uno de nuestros médicos nos decía, ¿no? Las Marías. Y aunque sonaba, nos divertía a nosotras, pero no dejaba de ser un término despectivo, ¿no? Terapia intensiva, yo fui la única mujer entre un grupo de hombres, entre puros residentes hombres. Gracias a Dios, hay gente que, yo siempre digo, ¿no? Hay gente que respetó a su madre y que gracias a eso sabía ver un poquito más del esfuerzo que hacía y que me llegaron a apoyar. Y muchas gracias a ellos. Pero también hubo muchos que me pusieron el pie. Bastante. Guardias exageradas, momentos en donde me decían, esto no lo vas a hacer tú. Momentos en donde me decían, vete, no tienes nada que hacer aquí. Castigos, pues, ¿qué te voy a decir de los castigos? Muchos castigos. Y cuando tú vas enseñándoles o tú vas demostrando que vas logrando las cosas, es la carta más bonita que puedes tener. En el trabajo sigue existiendo eso. Ya trabajando fuera de las especialidades, sigo viviendo esos temas de, no, es que ella es mujer, ella no va a poder intubar a ese paciente porque tiene la cara muy grande. O no, es que ella es mujer,
ella está muy delgada, ella no va a poder hacer este procedimiento. Me acuerdo que Porque no tiene fuerza. que me dio un agarrón con ese cirujano esa vez. Entonces, siempre ha sido marcado, pero también siempre he sido muy terca. Gracias a Dios. ¿Qué consejo le darías a las jóvenes médicas que están estudiando, que quieren hacerse escuchar? ¿Hacerse escuchar en qué sentido? Pues en una cultura machista donde las hacen de lado, ¿no? El machismo no va a cambiar. Eso es algo que yo ya aprendí después de muchos años. Le han cambiado nombres, masculinidad, le ponen distintos contextos, pero sigue siendo machismo. A las mujeres siempre se nos ha visto ancestralmente como objetos de uso, como objetos de mantener la casa tranquila, cuidar a los hijos. Y es muy bonito ese papel porque pues la maternidad es parte de eso, ¿no? Pero creo que tenemos también un cerebro que nos permite desarrollar muchas otras capacidades y muchas otras cualidades. Y justamente ese sentido maternal, como decía uno de mis maestros en terapia intensiva. Cuando había pacientes que ya no se veía para dónde, decía, déjaselo a Esther, ella tiene un sentido maternal, algo sabrá qué hacer. Ese sentido maternal nos permite ver a veces un poquito más. Y gracias a Dios porque en medicina creo que eso es lo más bonito que podemos ofrecer. Pero yo creo que el punto es no hacer las cosas porque tú las quieres hacer. Desarrollarte, si quieres desarrollar una especialidad, la que sea, médica o en alguna otra profesión, que lo hagas porque tú lo deseas hacer. Y entender y saber que va a haber muchas personas que te van a tratar de detener, que siempre te van a mandar a tu casa, que siempre te van a decir que barrer y cuidar hijos es tu lugar, pero que esto no tiene que ser así. Si tú deseas hacerlo, lo vas a hacer y tienes que cerrar los oídos a veces a lo que dicen los demás, pero que sea algo que sean tus convicciones, porque sean tus valores y porque tú buscas un propósito. Muy bien, me uno a ese consejo. ¿Qué mito te gustaría romper sobre las mujeres en terapia intensiva? Las mujeres somos increíbles en terapia intensiva. Y lo digo sin términos feministas, sin términos arrogantes. Somos increíbles porque somos capaces de ver muchas cosas. Muchas cosas. Creo que bien preparadas y bien encausadas, somos un elemento que aporta mucho desde el punto de vista humano y científico para los pacientes. Después de todo esto, ¿cómo cuidas la salud mental tuya siendo quien cuida de todo mundo? No es fácil. Es un proceso que he tenido que hacer interno, es un proceso que he tenido que hacer sola, esa es la verdad, y que ha sido a base de trancazos. O sea, todos deberíamos de tener apoyo psicológico desde muy temprana edad, y yo creo que en área médica más. Yo y tú eres testigo que yo lo he dicho siempre, amor, que ningún médico que hace una especialidad está mentalmente sano. Ahí les encargo. Porque aparte es por decisión propia. Porque ¿no? aparte vamos al matadero por decisión propia. Y somos mujeres y sabemos que vamos a que nos critiquen y ahí vamos. Pero no tenemos esta cultura, ¿no? No tenemos esta cultura de apoyarnos, de apoyar las emociones en otras personas. Y siempre nuestras emociones están apoyadas en la familia, en los amigos, en la gente que está alrededor. Y pues desgraciadamente a veces ellos tampoco saben qué hacer con su vida, ¿no? Entonces los consejos no son los mejores. A veces creemos o nos apalancamos emocionalmente de personas que admiramos por algún punto, pero a veces no vemos más adelante, bueno, me gusta cómo me habla o me gusta cómo me habla estos temas de emociones o de espiritualidad, pero realmente no somos capaces de ver, ok, ¿y qué es su vida, no? O sea, estoy admirando a alguien, pero no es por lo que me dice. ¿Cuál es realmente su propósito de vida o qué tiene cosechado para que yo me apalanque de esta persona? Y ahí es donde nos conviene tener el apoyo de expertos. No tuvimos nosotros esa cultura, nosotros estamos aprendiendo a trancazos. Y pues ha sido
siempre me ha gustado leer, entonces creo que yo soy como que muy autodidacta y según la fase emocional que estoy transitando es los autores que me voy buscando. Mucha meditación, aprendí a meditar en todos los aspectos, en todos los momentos y todavía sigo trabajando en eso. Qué bueno. ¿Crees que existe algo divino en el acto de anestesiar o sanar a alguien? ¿Quién es el principal sanador en la humanidad? Jesucristo. Jesucristo. Claro que hay algo divino en la sanación. Por supuesto que hay algo divino en la sanación. No podemos sanar sin voltear a ver al gran maestro. Y si tú piensas en los sanadores de toda la vida, en las personas que más han impactado a la cultura, todos han sido sanadores. Los milagros, ¿por qué se beatificó a Juan Pablo II? Los milagros de la Madre Teresa de Calcuta tienen que ver con sanación. Yo creo que aquí el punto es, hablamos de la sanación física, porque eso es lo visible, eso es lo que se comprueba. Para comprobar un milagro de la Madre Teresa, por ejemplo, se tuvo que comprobar mediante estudios clínicos que los pacientes sanaron después de su intercesión. Pero creo que más allá de ese tema, estos sanadores tienen la sanación emocional. Entonces, es un acto divino, por supuesto. Y creo que no hay mejor forma de honrar a Dios que siendo su instrumento. Excelente. ¿Alguna vez has sentido que la vida te habla a través de tus pacientes? Muchas. A ver, cuéntanos una. Muchas. Sí, claro que sí. Hay momentos, y yo creo que son esas señales que, híjole, me voy a meter aquí a temas más filosóficos, ¿no? Siempre hay situaciones o transitamos por momentos emocionales en donde podemos estar pasando por algunas crisis y a través de mis pacientes van llegando señales. Yo creo que la más impactante o la que puedo recordar más fuerte, cuando mi mamá estaba en sus últimos momentos, mi mamá estaba grave, estaba hospitalizada y yo estaba cuidando a un paciente de terapia intensiva. Yo recuerdo muy bien, la paciente estaba grave, bueno, pues obviamente estaba yo ahí, pero en el momento en el que yo entro, veo a esa paciente, yo la veo, estaba yo checando el ventilador, estaba revisándola y volteo y veo su rostro y la veo con una expresión relajada, de paz. Yo le veo una expresión de paz a esa paciente, a mi paciente en ese momento. En ese momento, esa paz que yo le veo a la paciente, yo la siento y se me viene inmediatamente la cara de mi mami. 2 minutos después me avisan que mi mami falleció. Entonces, a través de esta paciente, de algún modo mamá me dijo, estoy en paz, me voy. Son cosas que no se pueden explicar, son cosas que si yo las digo de una forma así aleatoria, está loca esta mujer. Pero no, la terapia me enseñó mucho a respetar esos momentos. La terapia me enseñó mucho que si un paciente llega diciendo que se va a morir, aguas. Porque aunque lo llegue hablando y lo llegue diciendo, si el paciente trae ese sentimiento, algo va a pasar. La terapia me enseñó también que el paciente que llega con una energía que dice yo voy a salir adelante y le echa ganas, sale adelante. Entonces, todo es energía. La energía está en todos lados. Y claro que sí, todo es energía. ¿Qué te mueve más hoy? ¿La ciencia, la fe o el amor? Yo creo que todo va ligado. Yo creo que la mejor curación que puedes tener, o el mejor medio de curación, es la fe.
Si tú no tienes fe en algo, las cosas no avanzan. No funcionan. Entonces, la fe me mueve, claro que me mueve, y me mueve mucho en un mundo en donde siento que las cosas son complicadas, ¿no? Cuando tú sientes que algo no avanza, cuando tú sientes que algo se está deteniendo, ¿qué te queda? Si tú quieres eso, ¿qué te queda? La fe. Y nada más. Y no tienes nada más. Pero si tú tienes fe en algo que deseas, te apalancas de ahí. Y esto en temas médicos funciona. Funciona porque lo hemos visto en pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades autoinmunes. De hecho, yo creo que gran parte de las enfermedades autoinmunes tienen que ver con todos estos temas también emocionales. Vaya, podemos irnos a muchas cosas aquí. Pero la fe. ¿Qué te hace sentir más orgullosa de todo lo que has construido? Estar de pie. Estar de pie. Estar de pie. Bueno, me paro. ¿Qué significa estar de pie? Que he logrado todo lo que he querido. Que cuando me he propuesto una meta la hemos conseguido. Que tenemos una familia muy bonita, que tenemos 2 hijos que están aprendiendo y están desarrollando sus emociones desde un punto de vista muy maduro para su edad, que les estamos dando herramientas que nosotros hubiésemos querido tener en su momento, que todavía tengo esas ganas y esa curiosidad de seguir aprendiendo. Y cuando digo eso, lo digo en todos los aspectos. En la academia, pues sigo estudiando. Ahorita, justamente, el tema de la medicina regenerativa, o sea, en la vida me lo había imaginado y heme aquí. Ajá. Pero todo lo quiero hacer con conciencia, ¿no? Me gusta hacerlo fundamentado y me gusta hacerlo bien. Entonces, soy feliz con lo que ahorita tenemos, lo que ahorita hemos logrado. ¿Cómo visualizas la clínica Regenérate Sueroterapia en 5 años? Hay muchos proyectos, tengo muchos proyectos aquí. Ajá. Hay muchos proyectos, es un área muy noble, es un área muy bonita. Gracias a Dios, todos los pacientes que llegan aquí llegan llorando y se van llorando, pero llegan llorando porque llegan desesperados y se van llorando porque dicen, no creí que esto iba a ser posible. Entonces es un campo de trabajo muy amplio, tiene muchas áreas de trabajo. Los pacientes colostomizados son un área que creo que está muy desatendida, que está muy descuidada y que necesita mucho apoyo. Son pacientes que más que otra cosa lo que necesitan es apoyo para saber cómo cuidarse. La medicina regenerativa nos está dando un aporte muy grande, muy grande para impulsar todos estos avances, todos estos procesos de curación. Yo no me gusta hablar de Regenérate como una clínica nada más para manejo de heridas. De hecho, creo que vamos más allá. Somos una atención muy integral en todo lo que es el proceso de cicatrización. Y hablando de las terapias de sueroterapia, lograr restituir de una forma más rápida elementos que nuestro organismo ya no está produciendo o que no estamos consumiendo, y con eso darle vitalidad a las personas, la verdad es que es algo que se siente muy bien cuando los pacientes llegan y te lo dicen. No son sueritos, no son células, no son capsulitas de células madre que se han tomado. No, las cosas bien enfocadas y bien dirigidas representan cambios en los pacientes, y eso, si tú lo logramos reproducir de una forma exponencial, es darle vitalidad a muchas vidas. ¿Qué diferencia Sueroterapia Culichi de todas esas personas que dicen sueros a domicilio o multivitamínico, esas cosas? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, claro. Hay
la medicina da para todo y para todos, ¿no? Esto es algo muy cierto. Hay personas que tienen títulos, yo siempre lo he dicho, hay personas que tienen muchos títulos y que son muy, muy malos médicos. Hay personas que tienen un solo título, pero que son médicos en toda la extensión de la palabra. Y con el caso de los sueros viene el mismo tema. Es una moda, los sueros se han puesto de moda porque la gente, hay un suerito y me siento bien, un suerito y me quito la cruda. Estamos en una época de que todo lo quiero rápido, ¿no? Ya ni siquiera un audio somos capaces de escucharlo normal. Le vamos al por 3 y ya al por 4 y por 5, aunque no lo entendamos, pero así nos vamos. Todo lo queremos de volada. Entonces los sueros, las personas lo ven así. Y si los manejas de esa forma, pues bueno, es un gusto para quien lo hace y así obtiene recursos. En nuestro caso no. No, porque hay un fundamento médico atrás de todo esto. Entonces tengo que saber qué es lo que necesitas, para qué lo buscamos, en qué cantidades y qué dosis lo vamos a manejar, si lo necesitas para empezar o no. Y aquí viene el enfoque médico. O sea, vaya, nosotros bromeamos aquí en el consultorio cuando llegan y me preguntan, bueno, ¿y usted qué especialidad tienes? Y nos reímos porque yo les digo, aquí afuera puedo poner un puesto de tamales, porque no, eso me falta. Porque son pero que sean oaxaqueños. Ah, claro. Y me quedan ricos, no es por nada. Son muchas... la preparación médica que tengo me permite hacer un enfoque muy diferente a lo que se está haciendo. Entonces, no es un suerito, es realmente ver algo que necesitas, y si lo necesitas. Me encantó eso de no es un suerito, es ver realmente ¿Qué necesitas? qué necesitas y si lo necesitas. Así es. Hay que poner eso en una playera. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar como médico y como mujer? Como médico, a mí me gustaría, bueno, actuar, siempre he buscado actuar desde un punto de vista ético. Entonces, como médico, ¿qué quiero dejar? A mí me gustaría que cuando yo ya no esté físicamente en esta tierra, que la gente a la que yo haya tocado diga, ah, esa doctora me ayudó en algún momento. O que haya un buen sentimiento de mí. Que si mis hijos algún día topan con alguien a quien yo haya atendido, que a mis hijos les digan, tu mamá me ayudó, o tu mamá me quitó el dolor, o tu mamá me apoyó, o tu mamá me escuchó, quizá, ¿no? Simplemente. Me gustaría dejar un camino para que las demás personas, pues quienes continúan, dejen de hacer tantas aberraciones que sabemos hacer como médicos. Ojalá y pueda sembrar. De mí no van a estar hablando. Sembrar ese nicho. Ojalá. Eso me gustaría dejar como médico. Un buen recuerdo para quienes hayan pasado por mis manos. Y como mujer, el no rendirse. Como mujer es el no rendirte. O sea, si yo, y a ti te consta, yo se los digo a los niños, si crees en algo, lucha. Lucha, 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 lucha y logra lo que tú quieres. ¿Crees que ser mujer es una lucha constante? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque vivimos en un entorno que no nos ayuda. Porque han pasado siglos, generaciones y esas imágenes donde están ahí en las cuevas los cavernícolas jalando a las mujeres del cabello, arrastrándolas por el suelo, así. Sí, la imagen. Ahí la van a encontrar para la edición. Estamos en la misma. Actualmente seguimos exactamente igual. El machismo sigue existiendo, la mujer sigue siendo sujeto culturalmente y socialmente, es sujeto de placer, es sujeto de dominio, es sujeto de control. Entonces, eso no ha cambiado. Por eso ser mujer es una lucha constante. Así es. Y tienes que mantener una cara amable, tienes que sonreír, tienes que ser femenina, tienes que ser linda, tienes que ser agradable.
tienes que ser culta, tienes que ser muchas cosas. Entonces eso sigue existiendo. ¿Quién impone el tienes que ser? La sociedad. La sociedad. Si ¿Quién tú te forma la sales, sociedad? ¿mande? ¿Quién forma la sociedad? Todos. Todos. El núcleo de una sociedad es la familia. ¿Quién Lo hemos influye? dicho mucho. Y en la familia todo lo que ocurre viene desde nuestra familia materna, o sea, desde nuestros padres, cómo vas creciendo en la educación de ellos, y después cómo se va formando en la familia que tú formas, la familia que tú adoptas, tus amigos, tu entorno. Ahí todo eso se va componiendo. Tú alguna vez platicabas, ¿no? con Sócrates, creo, no sé con quién, pero tú hablabas de esos experimentos en donde decías, bueno, la sociedad está condenada a morir. ¿Por qué? Porque en todos estos cambios que estamos viviendo de géneros, en la aceptación de tantas diversidades de, pues vamos a decir de percepciones de hombres, mujeres y demás, el vínculo familiar se está complicando. ¿Por qué? Porque ahora los hijos ya son hijos de matrimonios de dos mamás, ya no hay papá, ya no hay figura paterna, o son dos papás y ya no hay figura materna, o ya son los hogares mixtos, o a veces ya los hijos quedaron, sabe Dios con quién, con los abuelos. Entonces, este núcleo sí va impactando al resto de la sociedad. Y va cambiando todo el proceso de percepción. Entonces, si tú me dices quién es la sociedad empieza por la casa. ¿Quién influye más en la mentalidad de los hijos? Los papás, ambos. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría y quién sería el intérprete? Si mi vida fuera una película. Ay, caray. No sé. Es que yo tengo mi propia película, o sea, no te puedo plantear una propia. Sobreviviendo a Alicia, sobreviviendo al MH. Sobreviviendo al MH. Ándale, dice, ándale. No me identifico con un... Rescatando al soldado. No, o sea, no. Creo que no hay héroes, no hay verdugos, no hay víctimas, no hay esclavos, o sea, simple y sencillamente vas afrontando las cosas como van llegando, ¿no? Aquí lo bonito es tratar de mantener el equilibrio. ¿Cómo le pondrías a la película? Aline. Hasta ya tenemos canción de soundtrack, ¿no? ¿Qué canción sería? Aline. Aline. No, esa está muy dramática. Pues, No, es un camino. Creo que cada quien hacemos nuestra propia historia. dime 3 canciones que entrarían en el soundtrack de tu vida. 3 canciones. Interesante. Ay, caray. A ver, síguelo porque aquí me voy a tardar. No sé, entraría... Lucha de Gigantes sería una, yo creo. La de Nacha Pop. Sí. La Chispa Adecuada. ¿Qué otra? Hay una de... ahorita me acuerdo el nombre, no me acuerdo. La vida es un carnaval, yo creo. De la maestra. Yo sé la respuesta, pero tienes que decirlo en la cámara, pues. ¿Alguna vez has querido anestesiarme en casa? Sí, no te dejas. ¿Cómo que no me... Inyectar. ¿Inyectar qué?
Tampoco sé qué inyectar. Estamos en un proceso donde yo me inyecto solo, by the way. Llevado. Pero ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. Mira, empecé con diaforesis. Dios mío de mi vida. ¿Qué le dirías a tus hijos si un día te dicen quiero estudiar medicina? Gracias a Dios ninguno de los dos quiere hacerlo. Por el momento. Por el momento. Pero me encantó ver un examen de Wolf hace 15 días de inmunología en donde sacó 10. Dije, ay, wow, estas eran las preguntas de la prepa mías. No les llama la atención, pero si lo quisieran hacer, les diría, adelante. Hay mucha lucha en ello, pero yo no puedo decirlo, es que, perdónenme todos los demás, es la profesión más hermosa que podemos desarrollar. O sea, si ellos lo quieren hacer, adelante, pero sí les pediría que hagan una preparación bien hecha. Ya, Alicia, ya podemos seguir. Salud. Gracias. Oye, hoy entendimos que detrás de una gran doctora hay una mujer que ama, lucha y sana con el alma. Gracias por todo lo que haces por tus pacientes, por todos los cambios que afectas en sus familias que ni cuenta te das, por todo lo que haces por tus hijos y por todo lo que haces por mí. Por cada noche de desvelo, por cada sonrisa, por cada abrazo que me devuelves y por cada vida que salvas. Feliz día del anestesiólogo. Muchas gracias. Feliz día del médico. Gracias por recordarnos que el amor también es una medicina. Felicidades. Muchas gracias. Gracias por compartir tu vida conmigo. Ay, ¿me abrazo qué? Ven, para que sigas sobreviviendo.